rendimos a Dios y que es parte de la adoración que nosotros llevamos en los cultos de oración, que muchas veces nosotros decimos que no tenemos ya nosotros, que es que no sé qué orar, porque solamente pensamos que orar es pedir, pero la semana pasada aprendimos que la oración lleva alabanza y lleva agradecimiento, que decíamos que este era el de la adoración o el de la alabanza, que tenemos que entrar ante la presencia de Dios con un reconocimiento de quién es Él, ¿verdad? Y después que dijimos que era el de la gratitud, dar gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de esta semana. De hecho, en esta enseñanza, el hermano Ray nos enseña que dice que él hizo un diario de todas sus peticiones contestadas. Y él se dio cuenta, dice que sus peticiones, todas las que él hacía, que más o menos correspondía a una petición, 1.4 peticiones contestadas diarias. Imagínense qué tan importante es la oración. Ahora, hoy vamos a aprender cosas muy interesantes sobre la oración. Primero aprendimos que orar es para que el nombre sea Dios santificado, que a veces los cristianos no agregan esto en su oración, por eso no hayan qué decir. Si usted se pone a santificar el nombre de Dios, hermano, por quién Él es, pues olvídese, le sobra tiempo, le falta tiempo, ¿verdad? Y usted se pone a darle gracias a Dios por todo lo que Él ya le ha dado, pues también le va a faltar tiempo. Y dicen que este es el dedo que debemos usar para las peticiones, hermano, que es un poquito de tiempo nada más, porque Dios sabe lo que necesitas. Solamente con que se lo digas y vuelvas a hacerlo hasta que las cosas ocurran es suficiente. Entonces dice que orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, orar por nuestras necesidades diarias, que hoy va a ser el enfoque, orar por protección en las pruebas. Esto sería el nivel de oraciones, lo que incluye la oración del Padre Nuestro. Ahora dice que es cierto que aunque dice 6 de ellos son peticiones de un tipo de otro, sin embargo, hoy vamos a solamente hablar acerca de nuestro pan de cada día. Y vemos hoy muchas oraciones registradas desde el Antiguo Testamento que hombres de Dios oraron y fueron contestadas. Y nosotros hoy también podemos tener nuestro tiempo de oración y vamos a aprender cómo el Señor también a nosotros nos contesta. Y vemos una de las cosas que hoy vimos acerca de que no nada más debemos de pedir por las cosas naturales o terrenales. Dice que no solamente el hombre natural solamente pide por el pan, pero el hombre espiritual, hermano, tiene que orar. ¿Para qué? Para que Dios nos dé santidad, nos dé humildad, nos dé fe, nos dé sabiduría, hermano, nos llene del amor de Dios, nos dé paciencia, nos dé autocontrol. Y estos son verdaderos tesoros, ¿sí me explico? Porque regularmente pensamos que lo único que nosotros necesitamos pues es el pan diario, o sea, las cosas terrenales, cuando las cosas celestiales son las cosas más importantes y a veces son las que menos tiempo le dedicamos a orar. Entonces, Dios quiere hacer en nosotros, hermano, una obra completa. Vemos, por ejemplo, acerca de la guerra espiritual, se nos instruye a orar en la guerra espiritual. Efesios 6, del 6 al 18, vaya conmigo, del 10 al 18, dice que nos dice que tenemos que usar la armadura de Dios, pero también nos dice cómo usarla o cómo ponérnosla, porque a lo mejor esto no lo hemos entendido muy bien. Efesios 6, vayamos a darle lectura. Si lo tiene, puede indicar con un amén. Y dice, bueno, si le quiere dar lectura. La armadura de Dios. Sí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, si usted se da cuenta, en la armadura espiritual, hermano, no se mencionan cosas como necesidades así como físicas, como el pan, pero habla de cosas que son parte de, o sea, que son de mayor valor. La Biblia dice que más importante que el alimento es la vida. Entonces ahí la armadura nos está hablando de las cosas que son más importantes, que son las que cubren, tienen que cubrir primero la oración antes que el pan. Tienen que cubrir nuestra vida. Y habla de la coraza que cubre nuestro corazón, habla de la armadura, el yelmo que cubre nuestra cabeza, habla del escudo que es algo que protege nuestro cuerpo. Pero esa armadura, hermano, habla acerca de que son partes internas de nosotros que se tienen que proteger. Y nunca entendí por qué estaba al final el texto de orando en todo tiempo, porque fue un texto que fue el lema de nuestra iglesia donde nosotros venimos, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo me lo aprendí, pero nunca entendí cuál era la correlación o la relación que tenía con la armadura. Y es que la armadura habla acerca de cómo cada parte de nuestro cuerpo tiene que ser cubierto por algo que se nos da como una simbología, ¿verdad? De una armadura de un soldado, pero todo eso se cubre en la oración. Por eso al final está orando en todo tiempo. Entonces mucha gente, escúcheme, mucha gente dice, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia, tomo el escudo de la fe, tomo la espada del Espíritu, pero no ora. Usted dígame, ¿traerá en realidad una armadura? No la trae. Mucha gente lo ha pensado como algo místico, como algo que en lo espiritual yo me lo pongo, pero si tú no estás orando, en realidad no traes nada, aunque tú digas que traes. Ahora, en la oración, esa coraza de justicia, hermano, se va haciendo fuerte. ¿Por qué? Porque en la oración nuestro corazón cambia. En la oración nuestra mente cambia. Si nosotros solamente estamos orando por pan, entonces no estamos pidiendo estas cosas que hablan de una renovación de entendimiento y de carácter. Y pues solamente vamos a ocuparnos por las cosas pasajeras como los que no conocen a Dios, que solamente se ocupan por el pan. Nosotros tenemos que ocuparnos por las cosas que son eternas. Amén. Dice en Filipenses 1 del 9 al 10, dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada más en el conocimiento y el buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que se producen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Era una oración, hermano, de Pablo por los filipenses, ¿verdad? Que fueran transformados. O sea, si usted se da cuenta, no, las oraciones del pan no eran tan relevantes comparado con las oraciones por una transformación interna en la gente, hermano, que ya estaba alcanzada para la gloria de Dios. Dice un pasaje, hoy lo puse en el Facebook, dice André Murray, cuando yo trabajo, pero cuando yo oro, Dios trabaja por mí. Entonces, nosotros necesitamos convertirnos en intercesores. Y la pregunta sería, fíjese, esto a mí también ya lo había leído, ya lo había estudiado, pero lo vuelves a leer y algo aprendes nuevo. Si creemos que Dios es soberano, ¿por qué entonces es necesario que nosotros oremos? Si Dios es soberano y lo puede hacer todo, sin necesidad humana. Bueno, primero tenemos que entender en Génesis 1:26 que Dios, hermano, cuando creó a la primera hombre y mujer, dice que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los salvajes, sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Y en el Salmo número 8 dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo lo que pasa sobre los senderos de la tierra. Entonces, hermano, dice que el Señor le dio esa autoridad al hombre. La palabra hebrea, hermano, Natán, traducido significa dado o significa asignado. Entonces Dios no se desatendió de la propiedad de la tierra, sino que se la asignó ¿a quién? A nosotros como seres humanos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernarla y sojuzgarla, de acuerdo a lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén. Ahora, cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén para que la cultive y la cuidara,
También Adán debería representar la voluntad de Dios aquí en la tierra, pero Adán dejó de hacer la voluntad de Dios, ¿se acuerda? Cuando él pecó. Entonces, hermano, ¿cómo se darían las cosas en el planeta de la tierra? Para bien o para mal, dependía de ellos, ¿verdad? Que si las cosas, el lugar que le dio a cuidar, es como nosotros la familia. Dios nos da una familia con hijos muy hermosos, pero a nosotros depende que esos hijos se vuelvan hijos de bien o hijos de mal, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer con ellos. Lo mismo pasó con la tierra. Entonces, nosotros, hermano, dice que nosotros nos encomendó que oráramos. Dice, venga tu reino, en el 6:10. Sin duda, dice, Él no quería que nos gastáramos nuestro tiempo pidiendo algo que de todas maneras iba a suceder, ¿no? Dice ahí, o cómo Dios pide Dios que pidamos nuestro pan de cada día si Él conoce ya nuestras peticiones antes de que lo pidamos. O dice, cuando nos dice, oren para que Dios envíe obreros a la mies. Si Dios es el principal interesado en la mies, ¿por qué no los manda sin necesidad de que nosotros los tengamos que pedir? Si Él quiere que la obra de Él avance. Y vemos aquí una historia para entender esto. En Primera de Reyes 17:18, dice ahí hablando de la oración de Elías, cuando Elías dice que por la voz de Elías se cerró los cielos y no llovió, y por la voz de Elías también volvió a llover. El Señor nos dice ahí, bueno, nos da la cita, está en Primera de Reyes 18:1 desde esta historia, donde le dice, ve ante Acab y dice, y enviaré lluvia sobre la tierra. Y después del concurso de fuego en el monte del Carmelo, Elías oró y llovió. De acuerdo al versículo 1, ¿de quién fue la idea y la voluntad de enviar la lluvia? Fue de Dios. Pero Dios requirió la perseverancia de Elías en oración para proclamar la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sí me explico? O sea, si Dios ya le dio la autoridad al hombre, Dios quiere hacer las cosas, pero ¿qué tiene que hacer? Que el hombre esté en acuerdo en establecer lo que Dios quiere hacer en la tierra. Por eso es que Dios está buscando siempre un intercesor, primero que le oiga y segundo que pida que se hagan las cosas que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio la tierra al hombre para sojuzgarla. ¿Sí me explico? Y Él no va a violar esa autoridad que ya le dio. Entonces, hermano, por eso es que nosotros los que conocemos a Dios tenemos que orar. Acuérdese también la Biblia lo que dice, que el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. ¿Por qué? Porque la autoridad que tenía Adán en algún momento la entregó a Satanás, y Satanás ahora tiene dominio sobre muchas áreas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que la obra que Dios quiere hacer, hermano, necesita un hombre que la pida, uno descendiente también de Adán. ¿Sí me explico? Que quiera, dice la Biblia, que porque para esto apareció el Hijo del Hombre, no hablando nada más de Jesús, sino de nosotros que ahora somos, hermano, personas que amamos a Jesús, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Pero ¿cómo se deshacen? ¿Solamente con buenos pensamientos o con buenos anhelos? No, se deshacen en oración, hermano. Dice aquí en la cita, un hombre con nosotros, dice que Elías era un hombre como nosotros, un hombre que dice que él, hermano, en algún momento, él también pasó las mismas situaciones de nosotros. No era un hombre de 3 metros, pecó alguna vez se desanimó, usted lo sabe, ¿verdad? Que estaba ahí en la cueva. Y dice también, hermano, que alguna vez inclusive quiso renunciar, que dijo, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados o que mis padres. Entonces, la escritura dice hacía esto y aún así logró, hermano, un hombre, por eso dice Santiago lo usa, que era un hombre conforme a nuestras pasiones, y aún así, hermano, Dios escuchó su oración. Dice la palabra, él oró una vez, luego envió a su sirviente a comprobar si había nubes. Oró de nuevo y luego envió a su sirviente y todavía no había nubes. Oró, dice, luego la 4ª vez, la 5ª vez, la 6ª vez y no había nubes. Esto habla de la perseverancia. Y dice, y cuando lo envió, hermano, la siguiente vez, era una oración ferviente. Dice que la 7ª vez, hermano, dice que el sirviente le dijo, ve una nube del tamaño de un puño. Entonces vemos ahí en Primera de Reyes 18:44, donde le dice, ve, dile a Acab, engancha tu carro y baja antes de que la lluvia te detenga. Porque una pequeña nube blanca, dice, ya había visto, y él sabía que venía un aguacero fuerte. El número 7, si usted lo ve también en la historia de Naamán, que se tuvo que sumergir 7 veces, habla de un número de perfección. El número 7 se considera 7 iglesias, 7 espíritus.
hermano, habla los 7 brazos del candelero, es la perfección de Dios. ¿Cuándo Dios va a hacer las cosas? Cuando haya cumplido su propósito perfecto que tenía en aquello, que para lo cual, hermano, el Señor permite que las cosas ocurran. Entonces, hermano, vemos en esta historia que no es solamente una manera como nosotros tenemos que orar para que haya lluvia o para que haya sequía, no. Se trata de saber cómo Dios va a usar nuestras oraciones para avanzar el reino, porque las oraciones tienen que ser para avanzar el reino, hermano. El reino del norte se había apartado de Dios, razón por la cual Elías se quejó de que él era el único que no había doblado rodillas ante Baal. Entonces, debido a esto, Dios trajo el juicio de la sequía y dice, y atrajo toda la atención de la nación. Y entonces, hermano, dice que hizo posible que surgiera la competencia del Monte Carmelo, que es una exposición sobrenatural, y Elías fue capaz de demostrar el poder de Dios en marcado contraste contra los esfuerzos de los profetas de Baal. Y esto hizo que la gente volviera a Dios. ¿Sí me explico? Dios va a hacer esas cosas sobrenaturales con el único objeto de que la gente se vuelva a Dios, o que la gente, hermano, conozca a Dios. Por eso yo le digo que cuando nosotros oramos por personas, Dios que no son cristianas, Dios lo va a hacer, porque Dios no va a dejar su nombre comprometido. ¿Sí me explico? Dice la palabra que cuando ellos vieron esto, en 1 Reyes 18:39, dice, cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, aún los que estaban adorando a Baal, dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, de eso se trataba todo. Elías promulgó la voluntad de Dios a través de la obediencia y la intercesión. Y vemos la importancia de la intercesión, miren, volvemos a lo mismo. Si Dios quiere hacer las cosas, ¿por qué no las hace sin nosotros? Porque Dios va a buscar siempre una intercesión en la tierra para que haga. Él quiere detener las cosas que vienen para mal, pero necesita que alguien quiera en la tierra que las cosas se detengan. ¿Sí me explico? Mire, por ejemplo, vemos en Moisés cuando intercedió para que Dios cambiara acerca de destruir a Israel en el desierto. Cuando Daniel intercedió dice que el pueblo de Babilonia ya era el tiempo de que saliera de, ¿cómo se llama? De Babilonia, y él tuvo que interceder para que Dios moviera el corazón de un rey, hablando de Ciro, ¿verdad? Y despertó el corazón de Ciro para que los dejara ir. También vemos, hermano, cuando la iglesia intercedió porque Pedro estaba en la cárcel. Y vemos cómo fue necesario, pues si sabía el Señor que estaban en la cárcel por proclamar su nombre, pues ¿por qué no lo sacó, verdad? De otra manera, sino que puso a la iglesia a orar para que pudiera él salir. Entonces, Dios no elimina a los intercesores, hermano. Dios necesita a los intercesores. Algunas cosas de Dios no se van a mover a menos de que nosotros oremos. Aparentemente nuestras oraciones sí hacen una gran diferencia. Por eso el tema de hoy se llama la oración lo cambia todo. Dice, tenemos un problema hoy en la iglesia similar al que enfrentó Isaías en el tiempo suyo. Isaías 59 describe cómo la sociedad, tal como la hoy conocemos, había injusticia y maldad en grandes porciones. Si quiere leerlo, vaya conmigo, es Isaías 59, 15 y 16. ¿Alguien le puede dar lectura? El problema del tiempo de Isaías, hermano, no era la maldad. Bueno, obviamente el Señor no le agrada la maldad y no le agrada tampoco, hermano, que se viva este tipo de cosas, la injusticia. Pero lo más tremendo es que vamos a ver de acuerdo a la palabra lo que dice. ¿Puedes darle lectura? Sí, dice, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Muy bien, fíjese, había un caos en la sociedad, pero lo más tremendo de ese tiempo, ¿sabe qué era? Que no había quien intercediera, que no había quien clamara para que las cosas cambiaran. Y ese es el gran problema de hoy, hermano, que los cristianos, hermano, tal vez, hermano, dicen, no estamos, ¿cómo pueden estar haciendo nada? ¿Dónde están los cristianos si estamos viviendo cosas terribles como lo que ellos están viviendo? Porque Dios, hermanos, sigue viendo todas las cosas y no le agrada lo que está viendo. Él está completamente lleno de amor y debemos saber sin duda, sin lugar a dudas, que Dios quiere cambiar, hermano, las cosas que están pasando.
Y Él nos dice que orar en su palabra, tenemos que orar también por su palabra escrita, y eso es algo muy importante. Eso veíamos, hermano, en la semana, esta semana que yo estaba dando un tema y en la iglesia por línea en Juárez, estábamos hablando el orar de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Dice ahí en Mateo 6:9, dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tenemos, dice la palabra, de acuerdo a lo que Él ya escribió. Entonces Él requiere que nosotros, hermano, oremos para que su voluntad sea hecha en cada área de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestras ciudades, de nuestros países y de cualquier situación. Él nos ha dado a nosotros el ser vigilantes. De hecho, esto lo tocamos en el tema del domingo. Isaías 62, 6, 7. Yo creo que nos vamos a quedar ya en este punto. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino, que es el fruto de tu trabajo. Muy bien. Fíjese, hermano, dice, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas, que nunca callarán, ni de día ni de noche, porque es la oración, hermano. Ustedes, los que invocan el nombre del Señor, no se den descanso. Dice ahí en la versión que leyó mi esposo, no se den tregua, ni tampoco dice, lo dejen descansar. O sea, hablando del poder del enemigo, ¿verdad? Al otro, porque cada que usted y yo, hermano, hacemos tregua, Él no se detiene, Él sigue avanzando, hasta que establezca Jerusalén y la convierta en alabanza por la tierra, de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tal vez nosotros no vamos a conquistar toda la tierra, pero cuando usted conquista una familia para Cristo, conquista un alma, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, haz tu voluntad, no significa que Dios la haga. Dios no va a hacer la voluntad de Dios en la tierra si no usa nuestras vidas. Porque el medio para que Dios establezca la voluntad de Él, ¿sabe cuál es? Los intercesores que ha levantado, hermano, que ha puesto como muros para la ciudad, para la familia, para las personas, para la tierra. Amén. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, yo le quiero dar del testimonio de mi vida personal, le quiero dar algunos testimonios. Esta semana para nosotros, yo le quiero hablar de las cosas que Dios hizo para nosotros esta semana. Esta semana, pues mi hija, saben, estuvo su bebé. Oramos todo el embarazo, desde que supimos que estaba embarazada, que todo saliera bien. Sabemos que, bueno, los que conocen, ¿verdad? Mi hija, ella tiene un diagnóstico de diabetes, entonces para ellos es más complicado todavía un embarazo. Y aún así, pues, tuvimos fe que iba a salir bien, igual que el primero. Ya cuando ella, la dicen que la van a meter en la noche, porque era el único espacio que tenía el ginecólogo, pues la meten. Y pues ya era noche, ya nosotros nos enseñan el bebé, nos tomamos la foto y nos venimos, porque ya le iban a acabar todavía. O sea, cuando saquen el bebé todavía les falta mucho, porque todavía hay que quitar la placenta, hacer la sutura, que son 7 capas de piel, y luego la meten como 2 horas y media a cuidados intensivos, y luego de ahí ya la llevan al cuarto. Entonces le dice, a las 2 de la mañana nos manda un mensaje mi yerno y nos dice que mi hija pues se puso mal, o sea, que se le subió mucho la presión, que el doctor le decía que era preeclampsia, y el doctor aparte le dijo que cuando le retiró ¿cómo se llama? La placenta, 2 venas se rompieron internas y tuvo una hemorragia interna, y pues se las estuvieron cauterizando con mucho trabajo, y al final de cuentas pues todavía quedó como un goteo. No se cauterizaron completamente, pero dicen que el mismo cuerpo regenera eso, que esperamos que así sea. Entonces, hermano, oramos. Yo inmediatamente puse la oración, porque yo he visto que la oración unida funciona. Yo le mandé a mis grupos que yo tengo de pastores que me piden oración, y también yo pido la oración con ellos cuando tengo necesidades fuertes, porque sé que en ese grupo hay gente que ora de verdad. Y hubo personas que me conocen y me hablaron directamente a preguntarme cómo sigue su hijita. Pastora, estamos orando. Gracias a Dios, hermano, que ya por la mañana que estuvimos ahí,
Ya a mi hija le estuvieron tomando la presión en el lapso del día, ya no le subió la presión. Y pues sí se ve muy descolorida porque pues tuvo una hemorragia, no le pusieron sangre, pero esperamos en Dios que ella se esté recuperando normalmente. Yo digo, Señor, gracias, porque ese es el poder de la oración. Tuvimos otra situación más, hermanos. Yo se ha platicado que estábamos echando una banquetita ahí en mi casa. Pasa una persona, porque habían puesto el material en la calle, pasa una persona del municipio, nos dice que si tenemos permiso para el material. Pues le decimos que no, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues nos deja una hoja, vamos al municipio. Nos dicen que pues no nos van a multar, pero que arreglemos el permiso. Y pues ya nos dicen, pues son ¿cuántos días? Le dije, no, pues de aquí al sábado. Yo creo que el sábado se acaba porque se había extendido esto, aunque el material apenas lo habían puesto el lunes en la calle. Estaba dentro de nuestra casa. Entonces dijeron, no, pues le dije yo, pues el sábado que se acabe lo de la banqueta. No, pues está bien. Habíamos hecho la solicitud de esos días de permiso. Vamos otra vez y el día que vamos ya a hacer el pago, nos dicen, nada más que la banqueta es de municipio. Y la banqueta, si usted la quiere quitar, nos tiene que pagar 4,000 pesos aparte de lo del permiso que ya habíamos solicitado. ¿Por qué? Porque pues si no, queda bien, pues es una garantía, la tenemos que volver a echar nosotros. Entonces, pues imagínense por poner mi banqueta, arreglar mi banqueta, pagar otros 4,000 pesos, cosas que uno ni sabe que existe. Dijo una hermana, todo el mundo quita su banqueta y la pone y la cambia el color que quiere. Pero pues cuando tú vas a hacer las cosas bien, resulta que te complican más las cosas. Entonces ya le dijimos a la chica que estaba ahí, le dije, mira, ¿sabes qué? Entonces no vamos a arreglar nada. Le dije, ya nada más, pues dame hasta mañana yo puedo quitar el material y lo quitamos y pues no te voy a pagar eso de garantía, te voy a dejar que se quede así quebrada y pues a ver cuándo me la arreglan, porque dicen que es municipio. Y otro día, hermano, pues teníamos el problema de conseguir rápido un camión, ¿verdad? Que nos recogiera pronto esto. Y bueno, bendito Dios, hermano, yo oraba que no lloviera, porque dije, con lluvia va a ser más complicado. Y yo le dije a Dios, yo sé que todas las cosas que tú haces, las haces con propósito, ¿verdad? Que tu nombre sea glorificado, de acuerdo aquí lo que está en la palabra. Pero esto es un asunto para mí importante, porque si no voy a tener que pagar más días hasta que la lluvia se detenga. Y yo, pues nomás por tener el material en la calle, o sea, ya no con ningún beneficio. Y yo oré, hermano, y en la mañana que nos levantamos, que se viene el agua todavía más fuerte. Y en la mañana, hermano, pues le dije yo a mi esposo, vamos a orar otra vez, y yo me hinqué y volví a orar. Ya llegaron las personas que nos estaban ayudando a sacar mover el escombro. Y bendito Dios, hermano, pues la lluvia se detuvo. Y yo le había dicho a la persona, fíjese, por eso yo creo que también ahí hubo un propósito. Porque la persona a la que andaba trabajando le dimos testimonio, ¿verdad? De que somos cristianos. Resultó que conocían algunas personas que son pastores que nosotros conocemos. Les hablamos del evangelio. Y esta persona decía, yo le dije, vamos a orar para que se detenga la lluvia. Y era un testimonio para ellos, para que ellos vieran que la oración que hacemos tiene poder. Porque ellos llegaron también lloviendo y de ratito, hermano, estaba el sol. Entonces vemos, hermano, que en todas las cosas Dios obra de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo también a su misericordia, porque yo le decía, Señor, voy a tener que pagar más días todavía, nada más por algo que no se va a hacer. Y Dios nos escuchó. Entonces yo le digo, en esta semana, oiga, cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, qué bueno que no echamos la banqueta. Pronto yo dije, sí me molesté, porque no la echamos, ya hubiéramos echado antes. Digo, capaz de que llegan después y ahora sí nos hacen pagar lo de la banqueta, pues ya estaba echada, ¿verdad? Entonces Dios sabe todas las cosas, hermano. Dios siempre lo que hace, a veces, aunque muchas veces ayer predicaba Jordi con los jóvenes, a veces las oraciones de Dios no siempre son sí, a veces son no. Y tú no entiendas el por qué Dios dice que no, porque Dios no permite que las cosas ocurran como tú las planeas. Pero es que Dios conoce el mañana, nosotros no. Entonces muchas veces los no de Dios son protección para nuestra vida. Y después yo dije, bueno, Señor, yo entiendo por qué no permitiste porque llovió, porque no se pudo echar antes. Si hubiera pasado al inspector y hubiera visto la banqueta, pues ahora sí los pagan, ¿verdad? Y bueno, bendito Dios, hermano, vemos en cada día vemos las situaciones en las cuales Dios opera, ¿verdad? Dios opera en nuestra vida y vemos, hermano, el fruto de la oración. Ojalá que usted no se canse de orar. La gente todos los días tiene necesidades y todos los días pide oración, pero a veces, hermano, no se involucran en la oración. Y eso es algo terrible, ¿verdad?
que solamente vivamos de ray, de las oraciones de otros. Tenemos que ser personas de intercesión. Y yo quisiera, ahorita, hermano, antes de empezar en este tiempo, yo quisiera orar por, cuídamelo, esa clase de la oración, hermano, vamos a verla bien detenidamente, porque para mí esto es muy importante. Vamos a orar hoy por varias cosas que me pasaron, hoy orar. Y quiero, antes de que mi hijo corte, quiero que oremos por esto. Nos pidieron que oráramos por Poza Rica. Está bajo las aguas, Poza Rica. Tenemos una hermana en Veracruz, que ella es de Poza Rica y ella pues tiene mucha tristeza, ¿verdad? Porque allá está su familia, allá están sus hermanos de la fe, su pastor, ¿verdad? Mandó un video de lo que ellos están viviendo y pues aparentemente pues nosotros lo vemos allá, ¿verdad? Pero nos debe de doler porque son nuestros hermanos en la fe. Entonces vamos a orar por Poza Rica. Luego vamos a orar por el hermano, el papá de la hermana Olivia, se llama Ernesto. Ellos viajaron a San Luis porque ha estado enfermo, ya tiene ratito enfermo y sigue enfermo. Entonces vamos a orar que Dios tenga misericordia de ellos. También vamos a orar por Carlos Emilio Galván. Carlos Emilio Galván, hermano, se me quedó muy grabado. Es un muchacho de 21 años. Sus papás viajaron de vacaciones a Mazatlán y allá en Mazatlán lo llevaron, lo llevaban por el cumpleaños, que iba a cumplir años. Entraron a un restaurante que creo que se llamaba La Terraza, allá en Mazatlán, que era un restaurant bar. Él se va al baño, hermano, y del baño nunca salió. Lo secuestraron al muchacho. Ellos iban de acá de Victoria, Tamaulipas. Y pues yo me quedo pensando, pues yo tengo a mi Jordi. ¿Cuántas veces nosotros salimos de vacaciones y vas alegre y regresas con ese pesar tan grande de no saber dónde quedó tu hijo? ¿Sí me explico? Sabemos que ahorita las playas son blancos, hermano, en narcotráfico, para órganos y para tráfico sexual. Y usted ve el muchachito pues muy blanquito con sus ojos verdes, pero pues ahorita está desaparecido desde el día 5 de octubre. Ellos viajaron a Mazatlán. Entonces vamos a orar, hermano. Yo sé que salen muchas fotos de muchas personas, pero este muchachito se me quedó muy clavado. Entonces yo quisiera que oráramos hoy por Carlos Emilio Galván. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Lupita que ella ore por Carlos Emilio Galván, a mi esposo que ore por la vida de Ernesto, el papá de mi hermana Olivia, y le voy a pedir a mi hermano, José, que él ore por Poza Rica, que Dios sea teniendo misericordia, que mande ayuda. Creo que ya de aquí de Monterrey también mandaron ayuda, pero que Dios sea, hermano, sacándolos adelante, y que pues lo que Dios tenga que, si es una manera en que Dios va a traer un avivamiento a Poza Rica, pues que el propósito se cumpla, ¿ok? Te dejamos a ti el lugar primero, Lupita, por favor. Vamos a orar, todavía no cortes, quiero que las oraciones se graben, por lo menos estas 4.